Entonces, hola y gracias, bienvenida Maya Derín, realizadora de A Febre, que participa en la sección oficial de la Alternativa. Pues unas preguntas para conocerte mejor y acompañar la presentación del film en la Alternativa. Sé que tienes una formación de artista visual y bueno, con instalaciones multipantalla, además de una serie de films realizados antes de A Febre. Igual puedes hablarnos un poco de tu camino hasta realizar A Febre y tu trabajo en torno a comunidades indígenas en Brasil. Sí, yo he trabajado inicialmente haciendo documentales, he hecho algunos documentales desde 2001, 2002. Dos de estos documentales han sido en el sudoeste de la Amazonía, en la región de frontera tríplice entre el Brasil, la Colombia y el Perú. Y ha sido en el momento que estaba filmando estas películas que conocí distintas familias indígenas autóctonas que habían dejado sus territorios en la floresta para venir vivir en las ciudades. Y ha sido el contacto más próximo que he establecido con una de estas familias. Nos quedamos en contacto en los años que se siguieron a la filmación de estos documentales, que me ha traído el deseo, las ganas de hacer una película de ficción, y ese proyecto ha dado origen a La Fiebre. Y después de la filmación de estos documentales, yo fui a hacer una residencia en una escuela que se llama El Frenois, en el norte de la Francia, y ahí hizo diferentes trabajos de artes visuales, instalaciones que son trabajos un poco performáticos, también son caminadas que cruzan, una de ellas cruza la ciudad de Marseille, filmadas con cámaras que son monitoradas por GPS, así por geolocalización. No hay ninguém que las opere, pero las cámaras me siguen de forma automatizada a partir de mis localizaciones geográficas. Así que son trabajos que hablan sobre cómo estamos submetidos también nuestros cuerpos a estas tecnologías, y no solo nuestros cuerpos, pero también nuestros sistemas simbólicos, ¿no? Nuestros deseos. Hoy en día vemos mucho eso, ¿no? Con las ferramentas de Google y de Facebook que están ahí traqueando nuestros deseos para poder nos vender más. Así que son como performances que se van a tornarse instalaciones. Una segunda que hizo en Laboral, el Centro de Arte Laboral en España, es el mismo proceso, pero en una floresta, en un bosque. Y ahí también las cámaras son 3 cámaras en ese caso que intentan seguirme, pero en la misma forma que la ciudad, ¿no? La geografía de la ciudad impede que eso se pase, la misma cosa en la floresta, en el sentido de que el bosque, las ramas impiden esa visión que las cámaras están ahí intentando traquear. Son trabajos que hablan también un poco sobre la experiencia de cómo el ambiente interfiere en nosotros, así que hay todo un trabajo de sonido que a medida que el sonido también está construyendo esa experiencia a partir de un otro punto de vista sonoro, pero que es más personal, en el sentido que comunica más de cómo esa experiencia de estar atravesando esos espacios nos influencia, nos marca, son experiencias también sensorias, ¿no? Y algo que las cámaras estas cámaras no son capaces de captar. Y creo que algo de esos trabajos también está presente en La Fiebre, en el sentido de que el personaje principal, Justino, está siempre en desplazamiento entre su trabajo y entre su casa. Es un personaje ya desplazado también, ¿no? de su comunidad en la floresta, que ha venido a vivir en la ciudad. Y esas travesías del personaje son muy importantes en la película, de alguna manera estructuran la película, ¿no? Y también creo que La Fiebre habla de cómo estos sistemas, ¿no? Sistemas de como hay una serie de sistemas y de fuerzas opresivas que van a estar agindo sobre el personaje e influenciando su experiencia en la ciudad. Sí, gracias. Es muy interesante un poco saber de tu background para, sí, de ver todas estas influencias, porque creo que A Fiebre tiene esta fuerza para mí, lo que
bueno, y para todo el equipo de la selección del festival, que presta una atención increíble a los detalles, ¿no? de la vida indígena en la ciudad, los ritmos, la comida, los miedos, sueños, la vida entre generaciones, ¿no? Pero a la vez es un film tremendamente cinematográfica, un drama muy sutil, muy hipnótico, y yo creo que es maravilloso cómo combinas esta creación, esta puesta en escena, con luego un trabajo con actores que entiendo que son no profesionales de esta comunidad de escena. Igual puedes elaborar un poco sobre cómo fue el desarrollo en la preproducción para llegar a esta fabulosa combinación, ¿no? Entonces, yo cuando empiezo a realizar un proyecto, parto mucho de las trocas, de las conversaciones que voy estableciendo en el proceso. Y yo parto también de un proceso documental de desarrollo. No la filmación, porque La Fiebre es una película de ficción, pero el desarrollo de la película es un proceso documental en el sentido que he hecho de una inmersión en los sitios donde voy a filmar y de un contacto de muchas conversaciones con las personas. Así que empecé a desarrollar el proyecto en 2013, hemos filmado en 2018 y durante esos 5 años estuve yendo muchas veces a Manaus junto con uno de mis co-roteiristas, Miguel, que ha escrito el guión junto conmigo. Y ahí estuvimos, por ejemplo, algunas semanas en el puerto de carga, donde filmamos el puerto donde Justino trabaja. Estuvimos también algunas semanas en un puerto de salud, en un puesto de salud, en una unidad de salud en la periferia de la ciudad, acompañando la rutina de las técnicas de enfermaje, de las agentes de salud, no sé cómo se llamamos en español, y también en distintas comunidades indígenas urbanas de Manaus, de la zona metropolitana de la ciudad. Así que ha sido un periodo de muchas conversaciones principalmente, también de una vivencia en los sitios, en las locaciones donde nosotros filmamos posteriormente. Y creo que tanto esa experiencia de estar en los espacios, sintiendo cómo esos espacios nos afectan, ha informado mucho de lo que construimos después en la imagen y el sonido de la película, cuanto especialmente las conversaciones que he tenido durante ese proceso, que ha sido lo que ha alimentado el proceso de escritura del guión. Una vez que teníamos una versión del guión un poco más madura, empecé el proceso de pesquisa de casting, de elenco, y ahí estuve más o menos un año percorriendo las comunidades de Manaus y cercanías y hablando con las personas que tenían ganas de participar de la película. Ahí estuve con unas 500 personas antes de encontrar a Regis Miropu y Rosa Peixoto, que son los protagonistas. Regis nunca había participado en una película de ficción antes, nunca había actuado en una película. Había dado depoimentos para televisiones extranjeras que han estado en su comunidad, pero nunca había actuado. Y Rosa había participado como elenco de apoyo, como elenco secundario en algunos curtas, pero ha sido su primera experiencia de verdad en un proyecto un poco más largo. Y ahí tuvimos un largo periodo de repetición, en lo cual partimos del guión que teníamos, pero reelaboramos este guión, reconstruimos mucha coisa. Trabalhávamos muito a partir de improvisações, juntamente também com o restante, né, de los actores indígenas que participam da película, e juntos fomos trabalhando as cenas e reescrevendo juntos as cenas. É como são culturas de tradição oral, que a escrita não é uma ferramenta que se apoia em tanto. Era un trabajo muy interesante porque ellos tenían tanto una capacidad de reinvención de las escenas y de los diálogos cuando íbamos para el tucano. Las escenas cambiaban mucho cuando cambiábamos de lengua para el tucano, y era también una manera que, un momento en que ellos iban a construir esa escena, ellos
ellos solos, en el sentido de que yo no hablo tucano, así que era un momento también de partilha muy fuerte en ese sentido, y ahí cuando la escena volvía, ela volvía siempre muy transformada, y ahí decidíamos juntos lo que queríamos mantener o no, lo que estaba comunicando, de lo que queríamos decir, o lo que no estaba todavía comunicando, y juntos íbamos reconstruyendo la escena. Y al mismo tiempo, como son culturas de tradición oral, los actores tenían una memoria muy fuerte, así que tenían una facilidad de comprensión y de aprehensión del texto, de los diálogos, muy grande. Era mucho más fácil trabajar con ellos do que normalmente puede ser con actores ya profesionales, en el sentido de que de verdad incorporaban el texto. No se trataba de decorar el texto, porque cuando tú estás trabajando con el papel, el proceso es mucho más de estar aprendiendo un texto, pero de manera, no sé si hace esa palabra en español, decorada, ¿no? Se aprende palabra por palabra. En la tradición oral, no. Lo que se queda es el cerne, el alma de la idea, pero no las palabras exactas. Así que cada vez que tú vas que tú estás actuando y que tú estás diciendo un texto, tú estás diciendo por primera vez de una cierta manera, ¿no? Tú estás de facto hablando con alguien. Tú estás de facto en diálogo, en comunicación con el otro. Y tú estás también escuchando lo que el otro tiene que decir. Y creo que eso es muy importante en el proceso de actuación en general. Y es algo que los actores indígenas tenían muy fuerte para ellos. Claro, y así se entiende por qué hay tanto naturalidad en su actuación, absolutamente. Yeah. Y tal vez para una última pregunta, simplemente sobre, pues es un film de temática múltiple, de distintas capas, ¿no? Pero esta idea de un tipo de fiebre del alma, ¿no? Debido a pues, este conflicto entre el mundo globalizado, moderno, que invade el mundo natural y viceversa. Y creo que la locación de la vivienda, ¿no? En que estás como con un pie en la selva, un pie en la ciudad, o en los márgenes, ¿no? De la ciudad. Y esta violencia, ¿no? Que uno siente quiero decir, todo esta reflexión, esta simbología viene también a través de tu observación durante estos 5 años de desarrollo de la fiebre, o también es una metáfora para todo Brasil o el mundo entero, que decir que hay un tipo de este malestar, ¿no? Del ser humano en el mundo que de alguna forma hemos ayudado a crear también, ¿no? Me parece, bueno, sí. Eu creio que pode ser ambas as coisas, em el sentido que algo que me parece muito interessante que se passa com a película é que cada um vai hacer suas lecturas dependendo de seu próprio repertório personal, de sua história, de sua condição histórica, política, de sua localização. Localização em muitos sentidos, não? Localização social, histórica, em um sentido muito amplo. Assim que para o público indígena, por exemplo, hay lo que se pasa con Justino, la fiebre, el animal, las lecturas que se hacen están muy relacionadas a la cosmología texana y la cosmología de los pueblos amerindios, en el sentido de que ese tipo de doença, ¿cómo se dice en español? De malestar, de enfermedad, están normalmente ligadas con las relaciones que los humanos establecen con los no humanos, ¿no? Con los animales, con el ambiente, son causadas por un tipo de venganza de los animales, son causadas por esa comunicación y por los errores en esta comunicación, en el sentido de que son comunicaciones espirituales que también son formadas por una serie de malentendidos. Así que la historia que Justino conta a su neto, por ejemplo, del cazador que ha sido muy ganancioso, que ha salido a cazar en la floresta, que empezó a llover, y así que el macaco que ele dorme, y el macaco que él estaba cazando lo lleva para su mundo, para el mundo de los macacos, y ahí él comprende en el mundo de los macacos que le puede no causar dor a los macacos, pero que le puede hacer cura a los macacos, que le puede sacar un espinho que está haciendo mal a uno, que le puede extraer una dolor de diente en el otro, que así que le puede, al invés de exterminar esa población, de matarla, él puede sanarla. Y esa es una de las historias, ¿no? Que son muy
características del pensamiento de Sano y que traen esa relación muy fuerte con el ambiente y las formas de vida no humanas que nos cercan y que interfieren directamente en nuestra vida. Pero para el público no indígena, para el público también de fuera del Brasil, las lecturas tienden a ser mucho más metafóricas y simbólicas, que es algo que para los indígenas essas relações estão todas eu diria, não para os ameríndios, em mesmo plano, em el sentido de que o sonho, o onírico, o simbolismo é muito concreto, tudo isso hace parte de uma mesma partilha del real, tudo isso está presente no mundo concreto real, não é menos real, não uma coisa que a outra. Pero de verdade são pensamentos muito complexos e muito distintos do pensamento de nós outros, assim que creio que para o público ocidental las lecturas son mucho más en el sentido que este animal es el propio colonialismo, por ejemplo, son fuerzas ligadas a nuestras historias, y las lecturas que se hacen son mucho más simbólicas y metafóricas, lo que también son entradas posibles en la película, ¿no? Mismo si para Regis, para Justino y para el público del lado Río Negro, de donde viene la película, lo que se pasa es muy concreto, son relaciones muy reales y muy concretas, ¿no? Tienden a ser vistas de una manera distinta que para el público no indígena. Sí, sí, sí. Gracias. Y una última pregunta, antes te dejo ir, porque sé que el film se estrena estos días en Brasil y tienes mucho trabajo. Lo que estamos viviendo ahora mismo, esta pandemia global, simplemente es una reflexión sobre a qué punto esto, cómo cambia, intensifica, frustra tu presente, los proyectos que tienes en mano, o también puede surgir algo. ¿Qué surge de eso? ¿Surge algo? Sí, yo creo que estamos viviendo un momento muy desafiador, ¿no? En Brasil, principalmente, así, antes de la pandemia, ¿no? Tenemos también la extrema derecha que está en el poder actualmente, y eso viene provocando no solo una perseguición enorme a las minorías en general, a los pueblos indígenas también, a sus lideranzas, ¿no? Mucha gente sendo persecutada e coisas de verdade muito tristes acontecendo, não? Direitos que haviam sido conquistados em nossa Constituição de 88, em que os indígenas passaram a ser considerados cidadãos brasileiros, porque eram antes parmen, pero não eram, e que agora, de fato, estas conquistas estão de novo sendo muito ameaçadas, não? Y junto con eso tenemos también como un desmantelamiento de las políticas culturales de Brasil y también de las políticas públicas para el cine brasileño, así que estamos viviendo un momento en que es muy difícil filmar en Brasil y lograr también los recursos para hacerlo, ¿no? Y junto con eso la pandemia trajo también una realidad muy triste, muy difícil, ¿no? La pandemia ha afectado directamente también a los pueblos indígenas, mucha gente se ha ido. Estos pueblos que han pasado por tantas pandemias distintas, ¿no? en su historia, en los últimos 500 años desde la invasión europea, así que de verdad ha sido muy triste lo que vimos en Brasil en los últimos meses, y creo que para nosotros también, en nuestro proceso de creación, estamos viviendo un momento que pide un silencio. Yo creo que eso es lo más interesante, ¿no? Si podemos sacar algo de una mirada positiva de lo que estamos viviendo, creo que es el aprendizado que la pandemia nos trae, de cómo nuestras formas de pensamiento y de organización social están totalmente falidas y cómo precisamos de fato nos reinventar y mirar un poco más lejos, porque nuestra mirada es muy corta, ¿no? Solo logramos ver nosotros mismos. Así que mientras seguimos no tan arrogantes y mirando solo a nosotros mismos, sin perceber las otras formas de existencias humanas y no humanas, animales, vegetales, que nos cercan y que afectan directamente a nuestras vidas, pero no solo por eso, porque también son vidas que merecen nuestra atención, nuestro respeto. Creo que nuestra especie no va a seguir durante mucho tiempo en este planeta que nosotros estamos destruyendo, ¿no? Así que creo que la pandemia trae eso muy, muy fuerte. Espero que nosotros seamos capaces de oír, ¿no? lo que el planeta nos está diciendo. Muchas gracias. Muchas gracias, Tessy, la alternativa. Muchas gracias por tu pregunta. Estoy muy contenta que la película esté siendo exhibida en el festival y que el público de España pueda dialogar con ella. Es un gran placer. Dada bahasa ini, Bu.